décadas. Celebramos la esencia del rock. De 1992 sonaban Los Enanitos Verdes, haciendo Igual que ayer, un temón. Y ahora vamos a continuar con el segundo adelanto de su esperado nuevo disco. La banda sigue consolidando su potente mensaje y propuesta musical con este nuevo material producido por Afo Verde. Estamos hablando del grupo Eruca Sativa, que ya va sonando con No pasa. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día, www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. El bingo de los egresados 2025 empieza con todo. Este mes de junio comienzan los sorteos de dinero en efectivo. Este sábado 21 y sábado 28 de junio ponemos en juego más de 19 millones de pesos. 18 ganadores de 600.000 pesos cada uno y 18 ganadores de 500.000 pesos cada uno. ¿Tenés el bingo de los egresados? Recordá tener la cuota al día y no te pierdas estos espectaculares sorteos. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Cambia tu chip. Llegó la telefonía de SS. Todo el país y un plan estrella que la rompe.
8 GB por solo 5.990 pesos. Además, WhatsApp gratis, 1000 minutos libres y 1000 mensajes de texto. Seguí con tu número de siempre y te conectas sin límites. ¿Listo para el cambio? Sumate a SS Móvil hoy mismo. Escribinos al 2966 591573 o visitanos en ssmóvil.com.ar. Lo mejor te llama. Conectate a SS Móvil. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 10 minutos ya. Y aquí estamos nosotros, instalados en los estudios de Radio Nuevo Día. Hoy, miércoles 18 de junio del año 2025, dispuestos a acompañarlos como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, hasta las 9:30 de la mañana. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión. Por el momento en los controles, Julián Quiroz, que vino acá, nos puso al aire en el streaming a las 8 de la mañana. Ya estábamos en YouTube, ya estábamos en Face y ahora fue y nos dio aire desde la sala de operaciones. Sí, tal cual. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Te vi trabajando ayer tarde, cubriendo un accidente y después nos vas a estar comentando, ¿sí? Una moto involucrada. Karina Taberne, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, buenos días, presente, como dicen en la Cámara de Diputados. Muy bien, claro, ¿viste cuando toman asistencia? Como dicen, buen día, presente. Claro, la mayoría dice buenos días, presente, así. ¿Cómo les va, gente? Claro. Bienvenidos a la otra gestión, bienvenidos a este miércoles. Ya estamos en la mitad de esta semana, una semana más que corta. Hoy es 18 de junio. Exactamente. Ya está, miércoles, estamos más de la mitad del mes. Ayer empezó la semana y mañana se termina. Tremendo.
Tremendísimo. Bueno, aquí estamos nosotros para compartir esta primera horita y media de la programación. Arranca la información en Nuevo Día y en muchos otros lugares, en otras emisoras que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz. Así es, a tomar el recaudo correspondiente si todavía no saliste de casa, si tenés que ir a tomar el colectivo, si vas a laburar en auto. Esto estamos hablando aquí en Río Gallegos puntualmente, ¿eh? Claro, claro. Digo, las calles están complicaditas. Muy complicaditas para el tránsito, por la escarcha, básicamente por eso. Así que más despacio a transitar, con más precaución al caminar. Tal cual. Porque está complicada la situación, ¿eh? Muy bien, así que estén atentos y sean previsores en cuanto al tiempo. Claro, por esto que les dice Pichón, salgan con unos minutos de antelación dentro de lo posible, porque está complicadísimo. Blanca, Blanca las calles y las veredas también. Exactamente, y si el auto queda afuera, 5 minutitos antes salí y ponerlo en marcha porque es una escarchita bastante gruesa. Estoy viendo datos del tiempo en Gallegos, 6 bajo cero la sensación térmica, esto era a las 7 de la mañana. Todavía están vigentes los datos de la franja horaria anterior, sí, es probable, exactamente. Así es. Bien, aquí estamos, la tapa de Clarín, por supuesto el tema del día. Cristina ya está presa en su casa y debe usar tobillera electrónica y hoy habrá una marcha en su apoyo. Correcto, así será, exactamente. La gente de aquí de la provincia de Santa Cruz, que viajó también por estos minutos, seguramente va a estar llegando allí a Capital Federal. Se decía que a primera hora ya iban a llegar, y hace un ratito me compartían un video de trabajadores municipales que además que mostraban que, porque están en el Corralón, que está en la zona de la autovía 17 de octubre, que mostraban cómo estaba descarchada la autovía para que tengan cuidado y precaución. Así están las calles en general aquí en la ciudad de Río Gallegos, pero amén de ello mostraba cómo en uno de los puentes peatonales de la autovía había alguna especie de banderas o pancartas con apoyo, con muestras de apoyo a la expresidenta de la Nación, que hoy nuevamente va a ser seguramente el centro del foco. Exactamente, ya anticipando, vamos a estar comunicándonos telefónicamente con el Chaltén cerca de las 9 de la mañana, con Guillermo Mignola, él es secretario coordinador de la Municipalidad del Chaltén, porque una comitiva del gobierno de Santa Cruz, encabezada por el propio gobernador Claudio Vidal, está allí en esa localidad. Van a entregar 20 viviendas que fueron empezadas hace años con fondos nacionales y fueron culminadas recientemente. Está el gobernador allí en el Chaltén y muy gentilmente Guillermo Mignola, secretario coordinador del municipio, va a estar hablando con nosotros. Secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad del Chaltén. Bueno, le vamos a preguntar a Guillermo si pernoctó el gobernador allí en esa villa cordillerana, porque también nos comentaban que ayer a última hora se decía que el gobernador había llegado desde Capital Federal a El Calafate, que iba a permanecer, iba a pasar la noche en Calafate y que en el transcurso de la mañana viajaba a Chaltén también, no como para conocer algún detalle más, solamente eso, no cambia nada, porque el acto se va a realizar al mediodía, según la información que tenemos, que además indica que no solamente se van a entregar viviendas, sino que se va a firmar algún acuerdo con el Consejo Provincial de Educación, motivo por el cual también iba a participar o iba a ser parte de la comitiva la titular del CPE, la profesora Iris Rasguido. Así es, una entrega de viviendas que viene a descomprimir un poco en algo la fuerte demanda que hay de vivienda en esa localidad y de lotes y demás, ¿no? Es una crisis la que atraviesa desde hace
muchísimos años el Chaltén. Y también anticipamos que antes, 8:30 de la mañana aproximadamente, estaremos hablando con Melissa Santana. Ella es integrante de la comisión de ATE provincial. Es la coordinadora de entes autárquicos, entes descentralizados, sociedades del Estado y Casa de Santa Cruz. Porque hoy comencemos, y tal como lo refleja el diario nuevodía.com.ar, está comenzando un paro de 48 horas en toda la provincia de Santa Cruz, promovido por ATE. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, Diario Nuevo Día, el título destacado de esta hora: ¿por qué ATE inicia un paro de 48 horas en Santa Cruz? ¿Y cuál es el reclamo? Por el aguinaldo y los bancos, dice el título, que lo estamos leyendo a modo de anticipo porque ya lo estaremos profundizando. ¿Sí? Perfecto. Ahí están presentados los temas de los que vamos a hablar en esta jornada, como también de muchas otras cosas. Tenemos novedades respecto de la barrera sanitaria. ¿Se acuerdan que el gobierno nacional había determinado levantarla? Y claro, los patagónicos pusimos el grito en el cielo respecto de eso, porque no se estaba cuidando. Eso es lo que entienden fundamentalmente los defensores del sector ganadero santacruceño a nuestro máximo estandarte, que es el cordero patagónico. Exactamente, ¿no? le baja la categoría con todo lo que eso significa. Exactamente. ¿No? Bueno, por eso, al poner el grito en el cielo en la región, el gobierno nacional, ¿qué hizo? Interpuso una prórroga mediante el cual se mantenía la barrera sanitaria por 90 días, plazo que se vencía entre ayer y hoy. En un ratito les vamos a estar contando las novedades. Claro, perdería ese estándar de zona libre de aftosa. Exacto, exactamente. En un minuto más novedades. 8 de la mañana, 19 minutos en la República Argentina, ya hecha la presentación. Cerramos este bloquecito. Juli, ¿te parece? Comenzando en Santa Cruz, conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. ¿Sabes que Lotería de Santa Cruz cumple 42 años? Loas de Santa Cruz, y lo va a celebrar el domingo 6 de julio en Puerto Santa Cruz. Así que atenti a quienes nos están escuchando desde allí. Se va a estar realizando un sorteo especial, un telebingo especial allí en nuestra antigua capital. Más de 50 millones de pesos en premios y la transmisión en vivo para toda la provincia. El sorteo se va a estar realizando en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte. Comprá tu cartón y sumate a esta gran fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años apostando a la solidaridad. Nos está acompañando Pampero, te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Sandina Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística.
una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Vestida por Etan, como siempre, mi compañera, un trajecito, un pantalón y saco cuadrillé. ¿Qué tonos serían estos? No, es una mezcla, está definida como marino, este es el blazer y también tenemos el pantalón, tengo puesto el pantalón Nagoya, así se llama, lo pueden usar juntos, como decís vos, tipo trajecito, claro. O lo pueden usar ambas piezas por separado. Fíjate que La tiene... camisa también es de Etam, ¿verdad? La camisa también es de Etam, que después se las voy a mostrar porque es párrafo aparte esa camisa. Sí. Bueno, hace unos días les mostraba, la semana pasada, bueno, elegí toda ropa recta, digamos, de cortes rectos para los que les gustan las prendas más sueltas. Y en este caso tengo puesto tanto el pantalón Nagoya como el blazer Nagoya. El blazer es entallado y el pantalón es de tiro alto tipo chupín y cortito como para mostrar las botas o los zapatos, bueno, lo que más te guste. Tiene detalles, es un estilo clásico, colores que combinan con todos, es una mezcla de beige, negros, azules fundamentalmente, y tiene un cuello contracolor que me hace juego con la camisa, que después les voy a mostrar. Es de bengalina, es un material y es, ¿cómo decís vos? Tipo expande o tipo ajustable. Entonces es absolutamente cómodo, muy lindo, realmente con unos botones divinos. Bueno, se los recomiendo, chicas, divino, espectacular. Calentito para este invierno que está por comenzar y lo consiguen en la esquina de Kirchner y San Martín en Río Gallegos. Perfecto, esperamos la fotito en redes después, dale. Sí, después Sí, viene está. y en un ratito me voy a sacar el blazer para que vean esta camisa fantástica que no tiene desperdicio. Después les cuento al final. Llegó el comandante. ¿Cómo estás, Brian? Comandante. ¿Todo bien? ¿Viniste patinando? Y está Sí, complicado ¿no? para llegar. Sí. Olis. Bien, volvemos a tema Chaltén. Karina, tu duda era si ya estaba el gobernador, si había llegado para estar presente en esta jornada con acto central de entrega de viviendas. Gran parte del Ejecutivo Provincial está allí en esa localidad. Efectivamente, como vos decías, nos confirman que está en ruta y llega en horas del mediodía. Claro. A Chaltén. Bien. Perfecto. Entonces pasó la noche, como nos decían, en el Calafate. Mensajito de nuestra querida amiga Esther Alochis. Buenos días, chicos. ¿Cómo Hoy, anda? hace un par de días nos saludaba desde Perito, ¿viste? Sí. Hoy los saludo desde Río Gallegos. Ah, está acá de vecina, la tenemos de nuevo. Con mucho frío por acá. Sí. Claro, sí, uno sí, se sí. acostumbra a otras latitudes, otro clima, como por ejemplo Perito. Ay, Dios, bueno. Dios, Un beso, Perito Moreno. Tiene clima tropical. No, esto me causa gracia porque yo cuando hace frío acá en Gallegos digo, me voy a volver a vivir a Perito. Allá tenemos otro clima, imagínate cómo se pone. Andate nomás, dice, no hay ningún problema.
Ay, Dios. Así que, bueno, pero estamos ahí en sintonía con Esther, ¿viste? Que vino de perito y dice que está con mucho. Claro, sí. Yo también, Esther, es cierto. Nos vamos a volver a vivir a la capital. Que te lleve, total, tiene lugar en el vehículo. Bien, datos del tiempo. Estoy esperando que actualice el Servicio Meteorológico Nacional, Sí. pero nada, sigue el registro de las 7 de la mañana. Le estábamos dando un ratito al servicio meteorológico porque, bueno, no había caso que tengan actualizado los datos de las 8 de la mañana, pero sí para Puerto San Julián. Así que buenos días, gente, a todos los amigos que nos escuchan. Gracias a nuestro amigo de allí también, a Tito Parada. Decirles que en San Julián, a esta hora, la temperatura es de casi 1 grado bajo cero, 8 décimas negativos. Y la térmica, 3 grados 5 décimas, por supuesto, que bajo cero. La humedad, 82%. Viento del norte. Una brisa a 8 kilómetros. Es buena la visibilidad. ¿Cómo va a estar el cielo? ¿Qué va a pasar hoy en San Julián? Por la mañana mayormente nublado. Por la tarde hay probabilidad de algunas lluvias aisladas. Y a la noche mayormente nublado. La máxima pronosticada para hoy miércoles, 5 grados. Bien, a ver, Río Gallegos, pero me voy a weather.com. Dale, sí. 3 grados bajo cero la temperatura, pero hay alguna discrepancia. Yo miré el cielo antes de entrar a la red, veía la Cruz del Sur, allá hacia el este, hacia el sudeste, y Weather me dice que el cielo está nublado. Ayer también me decía que habían algunos chubascos de nieve en horas del mediodía y estaba un sol hermoso. No, estaba despejado. Sí, estaba despejado el medio, por eso es que... estaba despejado. Por eso es que no descreo un poquito. Pero bueno, la temperatura 3 bajo cero, Claro. 8 bajo cero de sensación térmica, me dice weather.com acá en Río Gallegos. Puede dice ser que eso. se esperan lluvias para horas del mediodía. La mañana con cielo nublado, la tarde con cielo parcialmente nublado y a última hora cielo despejado. La máxima hoy en Río Gallegos, 3 grados centígrados, según Weather. Bueno. Y el viento en su máxima intensidad, 28 kilómetros en hora. Bueno, recibime, te doy un mate, mientras vos tomás el mate, yo les cuento la temperatura a esta hora en Perito Moreno y aledaños y zona de influencia. Decirles que el actual, según... 30 grados, Perito. Claro, sensación térmica 34. No, 1 grado 5 décimas y la térmica 1 grado 3 décimas, pero negativo. Humedad 83%. Viento del norte a 8 kilómetros. La visibilidad es buena. Para hoy miércoles, en la capital arqueológica, 2 grados la temperatura máxima, 2 grados. Y bueno, Pichón que se quiere ir porque tiene mejor clima, les digo, gente de Perito Moreno y aledaños, allí en la comarca del Lago Buenos Aires, se espera para hoy, por la mañana, lluvias y nevadas. Por la tarde, como hay buen clima, lluvias y nevadas. Ajá. Y por la noche, más lluvias y más nevadas en la zona de la comarca del Lago Buenos Parece que Aires. el fin de semana largo me quedo acá nomás. Mirá la temperatura mínima del martes, ya siendo, si se quiere, hasta futurología, ¿no? Porque es bastante difícil predecir la meteorología de acá Claro, a mucho 5 o 6 tiempo, días, claro. claro. Hay un margen de error bastante importante. Pero mirá lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional de temperatura mínima para el martes en Perito y zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Es que si tomás, digamos, dentro de las temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico, desde mañana, incluso desde hoy hoy miércoles, hasta el martes de la semana que viene, todas las temperaturas mínimas reales están calculadas bajo cero. Hoy era de 5 grados bajo cero la mínima y así va
durante todos estos días, algunos 5, 4, 3, y el martes, el día que vos decís, hay un pronóstico de temperatura mínima el martes de la semana que viene de 9 grados bajo cero como temperatura mínima real. A eso hay que añadirle la sensación térmica, si es que esta probabilidad se concreta. Bien, muy, muy frío el fin de semana y los primeros días de la semana que viene, que es lo que podemos ver, ¿no? Y claro, empieza el invierno, ¿cuándo? El sábado, el 21. El 21, exactamente. Temperaturas propias. Bien, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde querés que te lleve? A ver, vamos a la cuenca minera. Dale. ¿Querés? Sí, Río sí. Turbio, 2 grados bajo cero la temperatura. La térmica 5 grados bajo cero, el cielo está mayormente nublado, humedad 83%, nubosidad 79%, así va a continuar la mañana con cielo nublado en la cuenca minera, Río Turbio como localidad de referencia. En horas del mediodía se esperan lluvias hasta las 3, 4 de la tarde, cielo nublado prácticamente durante toda la jornada. La máxima hoy 2 grados centígrados en Río Turbio y el viento permanecerá calmo durante toda la jornada. Muy bien, seguimos recorriendo nuestra fantástica provincia de Santa Cruz y compartiendo con ustedes cómo está el tiempo a esta hora de la mañana, por ejemplo en Puerto Deseado, con una temperatura real de 2 grados negativos, la humedad 90%, no hay registro de térmica porque el viento está calmo, la visibilidad es muy buena allí en Puerto Deseado. La máxima pronosticada para hoy, mirá qué linda, 7 grados a lo que veníamos observando. Y el cielo en general va a estar mayormente nublado, aunque hay algunas posibilidades de lluvias aisladas en Puerto Deseado para hoy a la tarde. En Puerto Santa Cruz amanece con una temperatura de 2 grados bajo cero, la sensación térmica 6 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado, nubosidad 30%, viento del cuadrante nor-noreste a 11 kilómetros en la hora, humedad 84%, parcialmente nublada la mañana, nublado en horas del mediodía y se esperan algunos chubascos, lluvia débil en horas de la tarde. La máxima en nuestra antigua capital, 5 grados centígrados para este día. Muy bien, y están llegando los primeros saludos, los primeros mensajes. Les agradecemos mucho a Lili que nos dice buen día, Cari Claudio, buen miércoles, y con varios emoticones, uno de ellos azul del frío que está, así que a abrigarse. Luis Argumosa nos dice buenos días, Karina y Claudio, buena jornada laboral, lo mismo para vos, muy frío y escarcha a algunas calles. Exactamente, Luis, gracias. Corina también nos da los buenos días. ¿Y qué nos dice María Barrientos? Buenos días, excelente jornada. Por acá la sensación térmica 4 grados bajo cero y la temperatura real 2 grados, nos dice. Por acá dice, es mi tía. Sí, la tía. Vive la tía gorda, vive en Las Heras. En la localidad de Las Heras. Claro, en Las Heras. Gracias, tía, por estar presente y por darnos la meteorología. Mira, la vamos a contratar como corresponsal allí. Bueno, cómo no. Entonces, actualizamos los datos de Las Heras, de la temperatura correspondiente a esta hora. 2 grados la temperatura real y 4 grados bajo cero, según nos indica María Barrientos, la tía, desde esa ciudad. 8 de la mañana, 34 minutos. Terminamos esta recorrida en Gobernador Gregores. 2 grados la temperatura, la sensación térmica 3 grados bajo cero. El cielo está mayormente nublado, el viento del noroeste a 19 kilómetros en la hora. La nubosidad 69%, humedad 66%, nublado prácticamente toda la jornada. La máxima para el día de hoy en Gregores, 6 grados centígrados. Muy bien, ahí entonces realizamos un recorrido por distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, dándoles los buenos días. Y les recordamos, recién compartíamos los mensajes que nos llegan a través de nuestro streaming. Pueden dejar allí
cada una de sus inquietudes. También ahí llega el de Carlos Vera, ya si no le íbamos a poner ausente a Carlos, que nos dice buen programa, pero tenemos nuestra línea de WhatsApp, si es que nos quieren enviar un mensaje de esa manera, es el 2966 51 60 51. Melissa Santana, ella es coordinadora de entes autárquicos, descentralizados, Sociedad del Estado y Casa de Santa Cruz, e integra la Comisión Provincial de ATE, y la tenemos en el teléfono. ¿Por qué? Porque así como lo cuenta el diario nuevodía.com.ar, desde la semana pasada ya se había anticipado 48 horas de paro para esta semana aquí en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, y hoy miércoles está cumpliéndose la primera jornada. Melissa, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos. Hola Karina, hola Claudia, ¿cómo están? Hola Meli, Sí, ¿cómo estás? sí, todo bien, acá andamos. Sí, más que nada me comunicaba como para comentar un poco todo lo que están viviendo igual los distintos sectores, Sí. ¿no? Ujú. Nosotros con Daniel Cabrera estamos en la coordinación de los entes y Casa Santa Cruz. Más que nada, hoy también tenemos un conflicto en la Casa Santa Cruz, no sé Claro. si saben, Sí, sí, en allá realidad en... ese era el motivo, en realidad, cuando fuimos a buscar información y cuando producíamos este programa, nos interesaba Ujú. saber la situación de los trabajadores en Casa de Santa Cruz, porque si mal no lo recuerdo, ellos están toda esta semana con paro, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, mira, te comento y te hago un resumen Sí, rápido. sí, Ellos, bueno, los trabajadores están organizados en el sindicato desde el año 2017, ¿sí? Lo que es Casa Santa Cruz es un sector muy fuerte. La mayoría de los compañeros son de distintas delegaciones de acá de la provincia. Y bueno, cada uno sufre su particularidad, digamos, en cuestiones laborales que hoy no les están dando, digamos, ninguna solución a sus ujú, reclamos. Ujú. Eh, Más que nada está abandonado por la dirección, ¿no? Lo que es la directora, no sé si la ubican, Agustina Aguiar. ujú. Ujú. Sí, claro. Bueno, Aguiar no, digamos que no gestiona. Es una persona que no responde, no da soluciones. Ellos presentan los reclamos, hay desinterés, los evaden. Encima también sienten los trabajadores que hay como una falta ahí de conducción y de compromiso Ujú. que los está afectando directamente a ellos, ¿no? Y está Ujú. generando un malestar en todo el sector, en todo lo que contempla lo que es la Casa Santa Cruz. O Ujú. sea que ahí Eh, se está hablando, digamos, más que nada de condiciones laborales, por esta relación sí, o falta de relación, lamentablemente, que hay con quien es la máxima autoridad de la casa. tal cual, y aparte también están sufriendo mucho lo que es la persecución eh, y el hostigamiento por parte de ciertos directores que también están ahí de distintos sectores, como, bueno, es Caja de Servicios Sociales, por ejemplo, Claro, para darte un claro. ejemplo. Eh, es tremendo. Yo no, cuando a mí me contaban los compañeros, porque yo hablo mucho con la que es la delegada, que es María Enero, eh, me quedaba sorprendida porque digo, eso es, o sea, atrasa, ya eso no se usa, o sea, lo que es el patrón de estancia, viste, que te mando a hacer Ujú, esto y lo haces y no lo haces. Yo digo, no, no lo puedo creer, esto hay que denunciarlo, viste. ujú. Em, Ellos, los trabajadores de Casa de Santa Cruz, dependen directamente de Casa de Santa Cruz, porque los que hemos estado alguna vez por allí, por ejemplo, como lo dijiste vos, hay Ujú, trabajadores de la Caja de Servicios Sociales, ¿no? sí. Entiendo con un convenio que los nuclea exclusivamente a ellos, ¿no? Quienes hemos estado alguna vez allí en Casa de Santa Cruz, queda muy cerca de Plaza de Mayo, en la calle 25 de Mayo, pero ellos tienen un convenio en particular por trabajar y por vivir en Capital Federal. No, no, o sea, en realidad sí, hay trabajadores que dependen directamente de lo que es la Casa Santa Cruz Bien, y después tenés los compañeros que están sectorizados por ejemplo, caja de previsión, caja de servicio, sí. tenés salud y otros, digamos, entes que están ahí nucleados, ¿no? En ese mismo lugar. E incluso también hay un caso muy particular, ¿no? Es de una compañera que hace un año y medio que todavía no la reincorporan y no nos han dado soluciones, ¿no? La compañera fue despedida y eso es una de las exigencias primordiales que tienen los compañeros de allá de Casa Santa Cruz. Ujú. También tenemos casos de gente que ni tienen ni siquiera con decirte un instrumento legal de designación porque no se lo quieren hacer desde acá.
O sea, hay muchos casos puntuales que vos decís, no hay organización en Casa Santa Cruz, ¿me entendés? Ni siquiera tienen misiones ni funciones los compañeros. Hay compañeros que están ahí y le dicen hacer esto, limpiar el piso, atender a la gente, y ni siquiera son reconocidos con los adicionales que hoy se están pagando acá dentro de la oficina central, ¿no? Ujú. Meli, a partir de esta decisión, de este cuadro de situación y de la decisión de visibilizarlo con las medidas de fuerza, ¿cuál es el impacto que tiene esto en la atención que brinda Casa de Santa Cruz? No, el impacto es total. Los compañeros hoy hicieron, o sea, el acatamiento en realidad es casi un 80-70%, te diría, comúnmente como pasa en todos los lugares, siempre quedan todo lo que son las autoridades, digamos, Claro. en lo que sería la atención al público, se manejan así, ¿viste? Pero los trabajadores sí. Claro. Digamos, menos lo que está nucleado se nota. O sea que si hay personas, por ejemplo, derivadas Eso que te iba a tienen decir, que sí. hacer algún trámite, fundamentalmente a No, eso sí, apuntaba la hay pregunta. directores de O sea, que se casa. canalizan a través de ellos, pero los trabajadores están en general adheridos a la medida de fuerza. Claro, así es, sí, así es, están todos adheridos. Y bueno, más que nada también comentarles a la audiencia de que así como en Cava están de paro, bueno, acá en Río Gallegos también, y bueno, ahí justamente hoy y mañana vamos a tomar 2 medidas, ¿no? Como para visibilizar todo lo que está pasando en la provincia, porque así como les afecta a ellos, también nos afecta a todos nosotros. Digamos, hubieron paritarias, la propuesta del gobierno fue nefasta, un chiste parece. Recordanos, por favor, recordanos la propuesta. Sí, en creo líneas que generales. Claro, la propuesta que ofrecieron, que era creo que 9.000 pesos en 3 cuotas, y también fuera de eso, seguir con el tema de la cláusula gatillo. Claro, claro, está bien. Claro. Y bueno, más que nada, comentarle a los compañeros que hoy se están adhiriendo al paro, que la jornada de lucha hoy va a ser en el hospital a las 10 de la mañana, nos vamos a concentrar ahí, como para visibilizar también lo que están pasando los compañeros de salud. Y mañana a las 10 de la mañana en la caja de previsión, que también hay conflictos que no se solucionan, incluso a los compañeros le pasaron la paritaria para la próxima semana, la tenían mañana, jueves, y bueno, justo hoy notificaron del Ministerio de Trabajo que se va a hacer la semana que viene. ¿Qué pasó también una falta de respeto. ¿Qué pasó con Fomicruz, que la semana pasada estuvieron con medidas de fuerza? Los veíamos que estaban también marcando presencia ahí a las puertas, al menos aquí en Río Gallegos de sede central. ¿Pasaba algo similar en Pico Truncado? Sí, los compañeros salieron más que nada porque hay mucha, ¿cómo te explico? A ver, se abren, no han tenido lo que es un aumento salarial, nada, nulo, digamos, no como nosotros, y bueno, los compañeros salieron a cortar la calle, como dijeron, o sea, somos un sector organizado, tenemos que pedir, solicitar y exigir, y creo que en base a eso se logra lo que es que se abran las relaciones dentro de lo que es la sociedad del Estado de Fomicruz, ¿no? ¿Y ahí pudieron arreglar o siguen, digamos, en la negociación? Y eso está todo en negociación, ¿sí? O sea, nosotros tampoco es que se cerró nada oficialmente, porque uno no puede ya cerrar las mesas salariales, ¿no? Claro. Melissa, el aguinaldo, ninguna novedad, ¿verdad? Nosotros por acá, nada todavía. Nos dijeron incluso hasta que ayer, en realidad, nos decían que se está juntando la plata, que no descartan la posibilidad de hacer un giro en descubierto, pero bueno, sí está el compromiso de pagarlo en tiempo y como lo establece la ley, ¿no es cierto?, hasta el último día hábil de este mes de junio. ¿Ustedes tienen alguna novedad? No, que te iba a complementar esto diciendo lo que había publicado Infobae, ¿no? Infobae dijo que en Santa Cruz se iba a pagar el día 28 de este mes el aguinaldo. Sí, salió en el medio de Infobae, todos los compañeros preocupados, vos imaginate, o sea, estamos ya pasando una crisis económica tremenda y como que vos decís, bueno, es un alivio el aguinaldo y al no recibirlo se genera mucho enojo. Yo creo que, como decís vos, no hay novedades y eso también hace que la gente quizás despierte un poco y diga, no, este gobierno está haciendo las cosas directamente para atrás
y en lo económico no hubo soluciones, no hubo recuperación, o sea, económica, estamos desde el año 2000, desde que asumió este gobierno no hemos tenido ninguna recuperación salarial. Si bien te creo, como ellos dicen, bueno, nosotros estamos dando el 1,5 para, digamos, recuperar lo que es la inflación del mes, pero y todo lo que perdimos antes, no, nadie lo devuelve, ¿entendés? Entonces sí, estamos mal. Y con respecto a la fecha de aguinaldo, la gente está muy, muy enojada. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias por atendernos. Abrazo. Dale, nos vemos. Gracias. Un abrazo y gracias por todo, por el espacio. Gracias. Melissa Santana, ella es coordinadora de entes autárquicos, descentralizados, sociedades del Estado y de Casa de Santa Cruz de la Conducción Provincial de ATE. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. ¿Escuchás, Brian? Chiqui, ¿cómo estás? Buen día. Te paso un número de Pablo Méndez, que es del Sindicato Petrolero. Yo voy a ir leyendo algo. ¿Lo podés llamar a ver si nos puede atender? Por fin, gracias. Las 8 de la mañana con 47 minutos en la República Argentina, hasta las 9:30 seguimos en la otra gestión. No dudes. No dudes. Tenemos los separadores de Jorgito ahí, ¿eh? No los estamos usando, los separadores, sí, los separadores de nuestro amigo Jorge Castro. Bien, Cari. Había quedado algo pendiente, Pichón, que dijimos cuando empezábamos el programa respecto de la barrera sanitaria. ¿Recordás? Es verdad, porque en estos días, por estas horas, se vencía el plazo, los 3 meses, los 90 días de impas, ¿no? Digámoslo así, para tomar una decisión por parte del gobierno nacional de mantener o levantar definitivamente la barrera sanitaria con todo lo que eso significa, ¿no? Esta zona está catalogada en parámetros internacionales como zona libre de aftosa, ¿verdad? Y sería sin vacunación. Claro, y sería un perjuicio muy importante porque perdería calidad, ¿no? La carne de la Patagonia si pierde ese rótulo. Lo que pasa es que también el temor, ¿no? Es qué va a pasar con los mercados, con el mercado europeo, respecto de que son grandes compradores o significativos compradores de la carne ovina. ¿Qué va a pasar? Bueno, finalmente lo que se ha decidido, se ha cumplido este plazo. Recordamos que el sector puso el grito en el cielo ante esta medida del gobierno nacional. Se interpuso una prórroga de 90 días para mantener la barrera, plazo que se acaba de cumplir, y lo que se ha decidido es extenderlo por 60 días más. 2 meses más. Extenderlo por exactamente ese tiempo y lo que va a suceder es seguir negociando en esta situación. Así que, bueno, lo que quieren los patagónicos es que el gobierno nacional entienda que esta medida puede causar un enorme perjuicio. ¿Es una herramienta política que utiliza el gobierno de Milei y tendrá que sacar alguna otra ley de acá a los próximos 60 días si utiliza esta barrera sanitaria de manera de apriete, ¿no? Para negociar con los gobernadores? Porque en algún momento se dijo eso. Bueno, se dijo eso, pero por lo que
he podido hablar Sí. sobre el tema, hay un denominador común y que todos coinciden con que es la falta de conocimiento que tienen respecto del perjuicio que esto iba a ocasionar a la Patagonia. Pero bueno, es un tema que teníamos esta novedad, queríamos contárselas y mañana, Dios mediante, vamos a estar dedicándole unos minutos más a esta situación. ¿Por qué? Porque ahora hay otra situación que también concitó nuestra preocupación, porque ayer conocimos una advertencia, Sí. una especie de ultimátum que el Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables, el SIPGER, dio a las empresas por la falta de pagos a los trabajadores de Interoil, que Ujú. hace semanas y semanas que vienen reclamando y que establecen un piquete camino a Cabo Vírgenes. La situación lamentablemente empeora, no mejora, y hay posibilidades que se vaya a un paro provincial. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Méndez, que es integrante y referente en Río Gallegos del SIPGER, del Sindicato Petrolero. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, te estamos saludando. Hola Claudio, buen día Karina, buen día para toda la audiencia. Bien, Pablo, gracias por atendernos. Bien, ustedes mismos lo catalogaron ayer cuando comunicaron esta situación como una firme advertencia sindical y la posibilidad de que esto se propague y culmine con un paro total de actividades en la industria petrolera en Santa Cruz. Pero contanos cuál es la situación, cuál es la realidad de los trabajadores de Interoil. Bueno, mira, un poco les comento, el tema de la operadora Interoil ya es un problema, ¿no? que viene ya hace bastante tiempo, años diría. La verdad que es una empresa en la cual ha mostrado que no tiene interés, ¿no? en querer seguir en la provincia, porque bueno, vemos la falta de inversión, la falta de responsabilidad hacia toda la familia trabajadora que hoy tiene, ¿no? Como empleados, la verdad que esto es un desastre. Por eso es que veníamos ya haciendo algunos reclamos. Bueno, han habido algunas reuniones, puede llegar a más que nada, estamos esperando que el día de hoy, a ver si llegamos a tener novedades o no. Hasta ayer, por ejemplo, la empresa, bueno, decía que no, que los salarios no los podía pagar y demás. Bueno, intervino gente de Instituto de Energía, así que bueno, estamos esperando a ver si hoy llegaríamos a tener algunas novedades. Caso contrario, como ustedes lo decían, seguramente terminaríamos en un paro general, ¿no? ¿Hay deuda, hay salarios atrasados, Pablo? Tenemos salario trabajado de los compañeros, la verdad que le están adeudando el salario de lo que pasó este mes, ¿no? Así que es por eso que hoy estamos de medida de fuerza con los compañeros. Si bien no estamos en la ruta, porque bueno, como estamos de reunión y demás, veíamos que posiblemente había alguna salida, fue que bueno, los compañeros dieron ese voto de confianza y la medida en la ruta se levantó, pero hacia la operadora Interoil sigue, ¿no? Esta situación con Interoil, ¿se da en la parte, digamos, de la zona de Río Gallegos o tiene una injerencia en otros puntos de la provincia? No, Interoil es una operadora que solamente en la parte de la provincia de Santa Cruz está acá en Río Gallegos, ¿no? Ok. Es una operadora que solamente pertenece a la localidad acá de Gallegos. Claro. Pablo, como para dimensionar en calidad, en cantidad, ¿cuántos trabajadores dependen directa o indirectamente de esta empresa de Interoil, como para evaluar la situación y dimensionarla? Mira, contando otros gremios, aproximadamente anda alrededor de 150 personas. Y están todos en la misma situación. Están todos en la misma situación, correcto. Bien. No han cobrado todavía su salario. Claro. ¿Hay diálogo con la empresa, diálogo directo con la empresa? ¿Hay alguna respuesta en este sentido? Sí, hemos estado hablando, la verdad que la empresa por ahí
ellos están planteando que hay, digamos, lo que ellos le hacen la venta de los recursos que sacan, no le estarían abonando y demás. La verdad que por ahí es algo complicado de saberlo, ¿no? Pero bueno, creemos que es una operadora en la cual tendría que responder por lo menos por los salarios, ¿no?, de la gente, pero bueno, hoy no lo está haciendo y vemos esa problemática, ¿no? Porque yo creo que es algo muy muy complicado ya cuando los compañeros no cobran el salario. Claro, claro. Bueno, si no lo puede sostener, si no puede sostener una petrolera, estamos fritos. Y lo está demostrando, la verdad que esta empresa está demostrando que no puede sostener a los trabajadores, así que bueno, estamos viendo todas las posibilidades, así que hoy calculamos que puede llegar a haber alguna novedad, así que bueno, estamos esperando, bueno, caso contrario, veremos las medidas a seguir, ¿no? Claro. Vos decís que está claro que a la empresa no le interesa seguir presente aquí con estas áreas en el sur de la provincia de Santa Cruz, no tiene interés en seguir produciendo. Yo lo que veo es lo que demuestra, ¿no? En este caso yo creo que toda empresa, del momento que ya no le paga a los trabajadores, es que está queriendo otra cosa, ¿no? Porque yo creo que en todo ámbito pasaría exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y cuál sería la salida? Porque si se va la empresa, obviamente que tiene que pagar a los trabajadores, pero eso no va a alcanzar porque la gente va a quedar sin su fuente laboral. No, seguro que a ver si mañana la empresa llega a tomar la decisión. Lo bueno que están las áreas, tenemos fe en la gente de energía y todo lo que tienen que ver con las áreas que están trabajando, por si llegara a pasar eso, yo sé que van a estar a la altura de las circunstancias y van a poder realmente resolver esto. Lamentablemente hoy nos toca de que todos los compañeros no cobraron el salario y la verdad que cada día que va pasando es un problema, ¿no? Porque yo creo que cada persona cuando no cobra su salario, la verdad que las cuentas y todo lo que uno tiene lo empiezan a apretar y no está bien, claro, se desespera y es reentendible porque justamente uno trabaja para eso, ¿no? Así que... Pablo, ¿esta situación es exclusiva, se da solamente con trabajadores de esta empresa Interoil o hay trabajadores que dependen de otras empresas también en esta situación? Digo, porque ya sabemos cuál es la situación en zona norte. Ahora, la realidad acá en zona sur, sabemos que hubo pérdida de trabajo, hay desempleo también en el sector. ¿La realidad en general es la misma en todo el sector? No, hoy la falta del pago de los salarios tenemos Interoil y alguna empresa que presta servicio para ello, pero no pasamos más o menos del número ese que te había dicho recién, ¿no? Bien. ¿Pero hubo pérdida de trabajo? ¿Hay desempleo? ¿Nosotros acá en Gallego? Sí. Acá en Gallego se ha bajado algún equipo, ¿no? Sí. Que es lo que justamente hoy, a ver, se está esperando, ¿no? Gracias a los anuncios que se han hecho, de malas perforaciones que posiblemente puede llegar a haber en Palermo ahí, que sería lo que nos podría remontar de vuelta a la misma situación, ¿no? Bien. Nosotros vamos a seguir atentos, te agradecemos mucho esta comunicación. También sabíamos que están en estado de alerta ante este escenario que tienen. Hablábamos con el secretario adjunto del CIPGER, con Najib, y él nos decía que hoy a la mañana también en zona norte están con asambleas a partir de las 8 de la mañana, así que realmente están movilizados y han dado este ultimátum para tener de alguna manera una respuesta inmediata. A la tarde hay una asamblea, Pablo, en la que se va a resolver la continuidad de las medidas de fuerza. Sí, a ver, más que nada es para informar de cómo viene la situación, ¿no? Así que la idea es que si hoy se llega a tener buenas noticias sería para informar esa. Caso contrario, se va a tomar otras medidas como lo estamos anunciando, ¿no? Agradecemos muchísimo este contacto. Un abrazo grande, gracias. Bueno, gracias.
gracias a usted. Gracias, Pablo. Fuiste muy amable. Pablo Méndez hablaba con nosotros. Él es referente en la ciudad de Río Gallegos del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Bien, Cari, estado de alerta y movilización entonces por el incumplimiento salarial por parte de la empresa Interoil. Una deuda con sus trabajadores, no les ha pagado el último sueldo, así que atentos a lo que ocurra en la asamblea prevista para hoy a la tarde, donde se va a determinar la continuidad, seguramente, o no, esperemos que no, que se solucione. Ojalá. Y que vuelvan a trabajar, porque obviamente está en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores petroleros, con todo lo que eso significa, ¿no? En esta situación que estamos atravesando. Es muy preocupante realmente, y además los trabajadores de Interoil. Juli, te quiero sumar un minutito a esta charla. Hace muchas semanas vienen con esta situación, con este reclamo. Vos estuviste también en su momento cubriendo el piquete, digamos, que realizaban, ¿no? Sí, buen día. ¿Cómo estás, Juli? Buen día, chicos, buen día, gente. Estuvimos ahí en la ruta Provincial 1, camino a Cabo Vírgenes hace algunas semanas, donde, bueno, charlando con el propio Méndez, incluso también hicimos una entrevista, pero charlando con los trabajadores mientras esperábamos que llegara. Ellos estuvieron en negociaciones esa mañana, por eso yo me quedé esperándolos, porque estaban en charlas con la empresa, y lo que reconocían es que, bueno, esta empresa, digamos, ya asumen que ya se va. Claro. Entonces esta situación es una agonía, ¿no?, la que viven los trabajadores, pero en el medio están sus saberes, las cuestiones de cuotas alimentarias y demás que deben corresponder a algunos trabajadores, y que, como decía él, no saben todavía hacia dónde o en qué empresa continuarán desarrollando sus labores. Así que obviamente que es preocupante, y lo escuchaba que decía que la esperanza no está puesta en Palermo Aike, pero es algo que es a mediano, largo plazo todavía, y esto es una cuestión de urgencia de hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, lo frío que está porque los muchachos se quedan en muchos casos ahí pasando la noche. Inhumano el frío que hace para estar en esa situación. Vos fíjate el grado de desesperación, digamos, de los trabajadores, porque también esto es como una agonía laboral, ¿no? Que están teniendo, porque saben de esta situación que vos bien mencionabas, y que hasta por lo que interpretaba de las palabras de este referente del sindicato de petroleros, bueno, hasta me da la sensación que prefieren que se corte, digamos, si se tienen que ir, que se vayan ya, y que se pongan a trabajar, o que se hagan cargo desde el área desde el Ministerio de Energía, o quien tenga que ponerse a cargo, para que los hagan trabajar y le aseguren justamente la fuente de laburo, porque esto es vivir con incertidumbre y además sin un peso en el bolsillo. Sí, pero lo que, bueno, ellos pensaban o presumían es que no va a haber una empresa que venga a reemplazar a esta. Claro. Ese es el temor. Claro, esa es la situación que pueden, digamos, quedarse al menos por un tiempo sin laburo. Claro. Con todo lo que conlleva, además, pensar en el sueldo de un petrolero, que en otro ámbito, al menos en nuestra provincia, no es tan fácil de generar, ¿no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Tal cual. Juli, ya que estás acá compartiendo este Sí, momento, esta no por mesa, uno. te vi trabajando ayer haciendo la cobertura, me quedé preocupado en realidad, un accidente de tránsito en zona rotonda San Moreno, involucrado una moto. En zona, motocicleta. no, rotonda Asturias y autovía. Ah, ya era más atrás. Ahí fue una moto, una Gilera 110, terminó abajo de un Volkswagen Fox. La imagen es bastante cruda, pero por lo que nos contaron, el muchacho no revestía mayor gravedad en su lesión, digamos. Pero sí, yo fui y volví, esto fue a las 5:30, antes de las 6 de la tarde, y pasadas las 9 de la noche todavía estaba el tránsito cortado y demás. Claro. Y ustedes saben que eso sucede Ujú. cuando la persona que es hospitalizada Claro. no es dada de alta rápidamente. Sí, y o no se desarrolla- determinan todavía la gravedad de las lesiones, ¿no? Claro, así que estuvieron largas horas cortado el tránsito ahí en la autovía mano al centro, digamos, con todo lo que significa también por el tránsito que viene por Avenida Asturias. Ujú. Pero además ayer hubo un choque que fue la mamá de un amigo, la víctima, en Ujú. Fournier Oh. y Perón, una esquina que necesita semáforos, la chocaron ahí, y hubo otro en Tucumán y José Ingeniero, donde un hombre con una Fiat Estrada chocó y me parece que le fracturó la pierna a un efectivo policial del GOM, del Grupo de Operaciones Motorizadas, que sufrió justamente la embestida de esta camioneta, así que hoy más que nunca andar con cuidado, Sí, tal porque estamos Hoy está los mucho- autitos chocadores, parece. Hoy está las condiciones de las calles están mucho más complicadas que Totalmente. ayer. De hecho, ayer no estaba tan complicado. No, ayer no había escarcha de ningún tipo, hoy sí se siente. Bien, Tal cual. le mandamos un abrazo enorme, enorme a toda la gente de el INTA, de la estación del INTA de Santa Cruz, a todos los que conforman el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de nuestra provincia, porque hoy están celebrando 40 años de presencia y de vida institucional en nuestra provincia de Santa 40 Cruz. años en Río Gallegos, ¿verdad? En la, en en la Santa provincia de Cruz, Santa Cruz. en la provincia de Santa Cruz. 40 años que el INTA trabaja con toda su gente, con sus profesionales, con lo mejor que tiene el INTA, que son sus recursos humanos, su mano de obra, tanto que ha hecho y que hace para el desarrollo de la Argentina y en este caso de nuestra provincia. Ahí está compartiendo también Juli a través del streaming la invitación que nos han hecho llegar para el acto conmemorativo por su 40º aniversario que va a tener lugar hoy miércoles al mediodía en la sede que tienen en Mahatma Gandhi 1322 de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Va a haber presencia también de autoridades del INTA de la región, así que les mandamos un abrazo enorme. Cuando el INTA está en jaque, como es en este año, y ya el año pasado ha sucedido algo así, hay alguna luz de esperanza, nosotros nunca la perdemos y siempre revalorizamos el trabajo que han hecho y que hacen de manera permanente. Así que un saludo gigante para todos los que integran el INTA en la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Las 9 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina se nos está complicando la comunicación que teníamos previsto con Guillermo Miñola, secretario de Políticas Sociales, creo que es, de la Municipalidad de El Chaltén, porque como lo habíamos dicho, hoy se van a estar entregando 20 viviendas allí en esa localidad con presencia del gobernador de la provincia de Santa Cruz y muchos funcionarios más, incluso de la plana ministerial, que ya están allí instalados en esa localidad. El gobernador Claudio Vidal estaba viajando a esa localidad y queríamos tener un anticipo con Guillermo, que sí, ayer nos había dicho, ok, llámenos, pero ahora no está recibiendo los mensajes en realidad. Bueno, está bien. Problema con
con la conectividad seguramente está haciendo, está dificultando, ¿no? el contacto con él. Igual insistiremos, por supuesto. Bien, nos quedan todavía algunos minutos de programa. Decirles que la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Santa Cruz implementa el boleto estudiantil universitario, una herramienta que permite a los estudiantes santacruceños que residen fuera de la provincia volver a sus hogares en estas vacaciones de invierno con un valor subsidiado del boleto en un 70% por parte del Estado provincial. El objetivo es claro, que los estudiantes que están lejos puedan reencontrarse con su familia. El Estado cubre la mayor parte del boleto y los jóvenes y sus familias abonan el 30% del valor, según explicó José Maldonado, subsecretario de Transporte. Este beneficio alcanza a quienes cursan estudios universitarios en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y los pasajes son gestionados mediante la empresa Margataxa, obviamente. Son pasajes vía terrestre, con el gobierno provincial, que tiene un convenio vigente desde el año 2024. Atentos a las fechas. Salida hacia la provincia de Santa Cruz el 7 de julio y regreso a Buenos Aires y Córdoba respectivamente el 31 de ese mismo mes. Los interesados deben inscribirse tienen varias vías. Pueden recurrir a la página web, que es transporte.santacruz.gov.ar. Pueden hacerlo a través del correo electrónico, este es más sencillo, estudiantes@santacruz.gov.ar. O bien, bueno, hay un número de WhatsApp que es el 2966 con el prefijo de Río Gallegos 388769. 388769. La inscripción ya está abierta y lo importante es que no esperen hasta último momento para tener un lugar. Vamos a insistir, dijimos, y lo logramos. Estaba sin señal, Guillermo Miñola, secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad del Chaltén. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Karina, Claudio, te saludamos acá para Radio Nuevo Día y varias radios del interior de la provincia que nos retransmiten. Hoy en una importante jornada en la localidad, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo están? Buen día para todos. Nosotros muy bien, contentos de poder contactarte. Hace ya un par de semanas que no hablábamos con vos y bueno, como adelantaba Claudio, queríamos compartir esto que hoy le toca por fin una lucecita, un aliciente para el Chaltén. Uh-huh. Sí, la verdad que para nosotros hoy ya es una jornada muy importante. Estamos a horas solamente de poder hacer entrega de 22 viviendas, 22 soluciones habitacionales a 22 grupos familiares de nuestra localidad que, bueno, tienen una necesidad muy grande, como ya venimos hablando con ustedes, ¿no? Hace ya un tiempo importante de lo que es la crisis habitacional acá en Chaltén. Y esto, bueno, es ni más ni menos de lo que plantean ustedes, ¿no? Es el comienzo de una posible solución que se viene hablando hace mucho tiempo, pero desde hace relativamente poco tiempo empezamos a ver señales reales de poder solucionarlo. Claro. Guillermo, ¿cuál es la situación de estas viviendas en particular? ¿Cuándo comenzaron a construirse? Entiendo que empezaron con fondos de Nación, ¿verdad? Y se culminaron con fondos provenientes de provincia y del municipio. Correcto, Claudio, así es. Esto se empezó hace poco más de un año. El plan de estas 22 viviendas es un plan que se hizo Nación, plan Casa Propia. El primer desembolso fue con fondos, tal cual lo decían ustedes, con fondos del Gobierno Nacional de la gestión anterior. En el traspaso de gestión, todo se frenó, todo se complicó. Claro. Pero bueno, articulando siempre con el gobierno provincial y
y nosotros dando fe de la buena predisposición de después de algún que otro viaje a Buenos Aires para tratar de destrabar esta situación, logramos conseguir que esto se destrabe, se continúe, y lo que restaba para saldar, ¿no?, la finalización de obra fue prácticamente en partes iguales desde fondos provinciales y fondos municipales, ¿no? Entendiendo siempre esto que hablábamos recién, la prioridad que tienen nuestras vecinas y vecinos y lo urgente que es como para que nosotros desde el Estado, ya sea tercero o segundo nivel, municipio, provincia, podamos dar solución. Claro, es una realmente es una cuestión de Estado, ¿no? La situación, la demanda, Totalmente. ¿no? La urgencia que tienen los vecinos del Chaltén de acceder a una vivienda o al menos a un terreno. Están Qué ubicadas... bueno perdón, ¿no? Qué bueno que lo hayan podido articular entre esto que venía de Nación y el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, cosa que no siempre sucede, y cuando sucede, mira, ahí está a la vista los buenos resultados, que no es una solución de raíz, pero es un camino que se comienza a desandar, ¿no? Sí, es así, tal cual vos lo estás diciendo, Karina. Yo entiendo que, bueno, tuvieron también la grandeza suficiente nuestros dirigentes, hacer nuestro intendente, el gobernador, su gabinete, de entender cuáles eran las prioridades de nuestro pueblo, de nuestras vecinas y vecinos, y en base a eso, bueno, coordinar, juntarnos, charlar, discutir lo que había que discutir, pero siempre con el punto fijo de que la única solución era destrabar esto y poder dárselo a nuestras vecinas y vecinos. ¿Están todas ubicadas en el mismo lugar, en el mismo lote, Guillermo, o están distribuidas en distintos terrenos del municipio? No, es un predio de lotes que tenía, que eran parte de la reserva de lotes del municipio, que como también ya venimos hablando con ustedes, es muy escueta, son mínimas la cantidad de lotes que había originalmente dentro del ejido. Tuvimos la suerte, si se quiere, de conseguir 2 lotes contiguos, y sobre esos 2 lotes, que ya de por sí tenían un tamaño interesante, digamos, ¿no? Eso permitió la construcción de estas 22 viviendas. ¿En qué zona están del Chaltén? A ver si me lo podés ilustrar. Mira, sí, cómo no. Ustedes entran al pueblo, entran por el Boulevard Güemes, chocan con la plazoleta y los mástiles, que es donde nosotros hacemos todos los actos prácticamente acá en Chaltén. Doblan a su derecha unos 50 metros y a su izquierda empieza la avenida San Martín. Esa avenida San Martín tiene algo así como 1000 metros. En la primera cuadra de la avenida San Martín, a mano derecha, sale una calle asfaltada que va al puente que cruza al otro lado del río. Bueno, sobre esa misma calle, a mitad de cuadra a mano izquierda, prácticamente pleno centro. Ajá, pero ¿es una zona que está urbanizada, Guillermo? Absolutamente, absolutamente. ¿Y cuentan con todos los servicios? Con todos los servicios. Porque esto parece una obviedad, pero sabemos que no lo es. Sabemos que no lo es, que se han entregado en distintos lugares de la provincia de Santa Cruz terrenos sin ningún tipo de servicio de mejora, en las peores condiciones, ¿no? Y claro, la gente con la necesidad que hay de tener un cuadradito, un lugar... lo acepta, pero no es, digamos, de la manera que se tiene que dar. Los inconvenientes que trae después, ¿no? Claro, por supuesto. No, absolutamente. Bueno, estos terrenos que se han entregado desde el municipio a final de la primera gestión, ¿no? Y comienzo de esta segunda gestión, junto con estas 22 viviendas, todos los terrenos tienen absolutamente la posibilidad de conectarse a todos los servicios. Bien. Guillermo, sabemos que estaba en viaje el gobernador Vidal, Claudio Vidal, va a estar presente en la entrega de estas viviendas. El acto está previsto realizarse en horas del mediodía, ¿verdad? Así es. Estamos esperándolo que llegue, como bien decías vos. Calculamos 12:30 y la idea es a las 13 ya poder empezar con el acto, que más allá de toda esta cuestión protocolar, para nosotros, ya te digo, es muy importante por muchas cuestiones. Va a ser la primera vez desde que el Chaltén se municipalizó, digámoslo así,
va a ser la primera vez que tenemos la visita de un gobernador en funciones. Eso ya de por sí para nosotros es muy importante. ¿La primera vez? Pero la primera vez, Claudio, la primera vez, Karina. Sí, nosotros nos municipalizamos a través de la legislatura en 2011, pero se efectivizó, en 2015. De 2015 a esta parte es la primera vez que un gobernador en funciones viene a nuestra localidad. No fue nunca Así un que eso ya de gobernador por al sí- Chaltén desde Están cumpliendo 10 años. Hace 10 años que no fue ningún... O sea, hablamos, gobernador, hablamos de acá el 2010. Dos, Alicia. Alicia Kirchner y Claudio Vidal. En las dos gestiones nunca fue Alicia. No, la única vez que vino un gobernador a visitarnos fue en época de comisión de fomento, que fue la última comisión de fomento, y fue el gobernador Daniel Román Peralta. Claro, Daniel Peralta. Sí, Desde ahí a esta parte no había venido nunca un gobernador, ya te digo, en funciones a visitarnos. Entonces ya eso de por sí para nosotros es muy importante. Yo creo también que eso no es una cuestión azarosa, sino también que responde a esto que recién remarcaba Karina, de la articulación, de poder trabajar con mesas de trabajo, valga la redundancia, ¿no? Donde cada uno vaya, lleve sus inquietudes, y bueno, esto siempre, ¿no? Bien recibidos desde el gobierno provincial, atentos a nuestras necesidades y dándonos también una mano con lo que ellos pueden y con lo que ellos tienen a su alcance, ¿no? Tenerlo ahí Así que ya de por sí... Sí, perdón. No, te iba a decir, tenerlo ahí al gobernador Claudio Vidal, por la figura que tiene, que un mandatario después de 10 años llegue al Chaltén, también sería una buena oportunidad para recordarle, que ustedes seguramente lo van a hacer, para recordarles que la provincia de Santa Cruz institucionalmente tiene una deuda enorme para con los vecinos del Chaltén, porque les deben un diputado por el pueblo. Ustedes son un municipio que tienen que tener, si bien están representados ahora también por el diputado Carlos Alegría, que es de El Calafate, Tres Lagos y el Chaltén, pero ustedes son un municipio, y cada municipio tiene que tener a su representante por el pueblo en la legislatura de Santa Cruz. Hay que trabajar en eso, sí, siempre lo remarcamos. Absolutamente, Karina. Es un derecho que nos da la Constitución provincial, ¿no? No es una cuestión caprichosa nuestra que ahora nosotros queremos o exigimos tal o cual cosa. Es un derecho que la Constitución provincial lo prevé y a día de hoy estamos en falta. Si bien es cierto, nos representa Carlos Alegría como diputado por pueblo de Calafate, Tres Lagos y Chaltén. Igualmente cierto es esto, ¿no? Que por Constitución provincial nosotros debiéramos tener nuestro propio diputado por pueblo que nos represente a nosotros y a Tres Lagos por una cuestión de cercanía. Claro, esas contradicciones que tenemos nosotros los argentinos, ¿no? Porque fíjate que la Constitución te da ese derecho, pero a la vez la Constitución también, por la letra chiquita, digamos, o por lo poco que tuvieron de proyección, no vieron más allá quienes legislaron en ese momento, también te lo coarta. Claro, porque hay leyes que se contradicen, que se contraponen. Una que habla de 14 diputados por pueblo. Claro, que tienen que ser 14, entonces no puede haber uno más. Y otra que dice que todos los municipios tienen que tener su diputado por pueblo. Claro. O sea, pero bueno, lo importante sería que se pongan a trabajar también, cosa que no sé si está ocurriendo. Guillermo, sabemos que hay funcionarios de línea ministerial desde ayer en Chaltén, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, el gobernador estaba viajando ayer por la noche desde Buenos Aires, de diferentes gestiones que él estaba encabezando allá, pero por la tarde llegaron, tal cual lo dicen ustedes, ¿no? Diferentes ministras y ministros, y también algún que otro secretario de Estado, bueno, como haciendo la avanzada de la comitiva. Y ya les digo, por ahí puede sonar medio raro, pero no deja de ser cierto. En los 10 años que llevamos como municipio, es la primera vez que el gobernador de la provincia viene a visitarnos, entonces ya de por sí eso ya es un acontecimiento importante para nosotros, todavía mucho más cuando venimos a empezar a dar solución a esta crisis habitacional tan importante, tan aguda
que atraviesa nuestra sociedad. Perfecto. Guillermo, agradecemos mucho que en esta jornada tan significativa para los funcionarios del Chaltén nos hayas atendido, nos hayas anticipado estas actividades y bueno, felicitaciones a esas 22 familias que hoy tendrán acceso a su vivienda, ¿no? Abrazo grande. ¿Cómo está Chaltén? ¿Está fresquita la mañana? Me imagino, ¿no? La mañana está fresquita, está recién amaneciendo, muy de a poco, pero bueno, los paisajes de Chaltén son impresionantes todos los días, todos los días. Hace más de 15 años que tengo la suerte de vivir acá, Claudio, y cada día que me levanto no lo puedo creer, te soy sincero. Hay que agradecerle me imagino. Te mandamos un fuerte abrazo y reiteramos el agradecimiento. Abrazo grande, agradecido también por siempre estar en estos acontecimientos tan importantes para nuestra comunidad, para vos, Claudio, para Karina, para su equipo y su audiencia. Muchísimas gracias, Guillermo. Como siempre, un gusto, nuestra predisposición y nuestro lugar para este lugar entrañable que tenemos en Santa Cruz, mágico, que es el Chaltén. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Guillermo Miñola habló con nosotros. Él es secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de El Chaltén. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. Nos quedan 4 minutos, vamos ya rapidito. tenemos que ir cerrando, pero me hago eco de este mensaje que recibimos. Hace referencia a la función del diputado por pueblo, porque salió en la charla con Guillermo, ¿no? Ningún diputado por pueblo representa al pueblo, nos dicen, sino al jefe comunal y a sus intereses. Fue y sigue siendo una trampa o una estafa. Así como los concejales tampoco representan. Esa es la verdad, nos dice Luis. Bueno, gracias a Luis. Ay, Marcos nos preguntaba y me colgué con la charla, perdón. No, gracias por tu mensaje, Marquitos. Después le vamos a consultar a Guillermo y te lo contamos por privado. Nos decía si siguen pensando desde el Chaltén en la construcción de monoblocks a la hora de responder a esta demanda habitacional. Sí, Entonces, era una alternativa que despertó polémica en su momento. Sí, exactamente. Bueno, me comprometo a trasladar esa inquietud. Estas son viviendas, son casas, son unidades habitacionales. ¿Sabés que Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo va a celebrar el domingo 6 de julio en Puerto Santa Cruz, allí en nuestra antigua capital, con el sorteo de un telebingo especial, más de 50 millones de pesos en premios. Así es. Y la transmisión en vivo para toda la provincia. El sorteo se va a estar realizando en el Centro de Recreación y Deporte Juan Carlos Narvarte. Así que comprá tu cartón y sumate a esta gran fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años apostando a la solidaridad. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción.
tu estilo, tu actitud, tu día a día pampero en Avenida Kirchner 1724. Sí, hijo. Gracias a Etam por vestir a Karina. Etam, muchísimas gracias. Hoy bien te describías con tu indumentaria, que seguramente después vas a subir una fotito a las redes sociales. Bueno, y recién les decía, hace un ratito, que por eso me saqué el blazer, para que vean mi camisa Madrid, en un azul fantástico, es un azul marino. Muy lindo. Esto es para las mujeres que le gustan estar súper cómodas. Te queda muy es bien, un muy fit bien. oversize. El detalle en las mangas, pompín, es una camisa divina. Te la podés poner con un jean, con un pantalón de vestir, con lo que venga súper cómoda. Si te gusta dentro del pantalón, afuera, divina. La camisa Madrid está en Bien. Etam y forma parte de la colección Otoño-Invierno 2025. Y también tenés que agradecerle al otro auspiciante, a Pablo Grasso, por la pauta que te da todos los meses, ¿no? Por las publicaciones que haces en Face. Ay, ¿no? no. Escucha. No, bueno, el intendente no tiene nada que ver. No, pero así dijeron en otro medio que a Karina recibía pauta de Pablo Grasso. No, bueno, a ver, no iba a hablar del tema, no me voy a extender, porque hay cosas que no califican. Desde hace algún tiempo o algunas semanas, desde distintos medios, distintas personas, y esto lo digo con absoluta humildad, tanta humildad como franqueza. Hay gente que no califica y con la cual no tengo ningún respeto desde lo profesional. Sí, desde lo personal, como cualquier persona lo respeto, pero intelectualmente o en el sentido del trabajo, del profesionalismo, realmente no tengo demasiado respeto hacia cierta gente. Entonces, mentiras, descalificaciones, querer ensuciar, la verdad es que no amerita desde mi lugar hoy una respuesta. Solamente lo digo porque vos lo mencionaste y porque a veces la gente que me quiere o que nos quiere, y también porque se mencionó a Nuevo Día, Lo que pasa es que... se siente mal y sienten que a uno lo ensucian. Pero no se preocupen porque yo no me preocupo y porque además el que me quiere venir a preguntar las cosas me lo viene y me lo pregunta y no hay ningún problema porque no puedo estar respondiendo a cada una de las mentiras. Porque realmente tenemos poco tiempo en el programa y tenemos cosas que son mucho más lindas y mucho más importantes. La tiran así, que encima te lo tiran en potencial porque te dicen... No lo tiran. O lo tiran en potencial, pero a las dos frases lo aseguran, ¿entendés? Entonces hay un grado de desconocimiento. Pero bueno, la gente se queda con eso. Yo también me quedé con eso. Cari está recibiendo pauta de Pablo Grasso y se queda con eso. Pero bueno, ¿cuál sería el problema? Pero el problema es que es mentira, que es una falacia. Está bien, pero es que no es por así. eso digo, ¿cuál sería el problema? El tema de fondo, a ver, que estaría bueno discutir el tema de fondo, no tratar de tirarte, de querer de ensuciarte, aunque no habría problema si uno cobra una pauta por una contraprestación con un municipio de regulación. No es el caso de este programa, pero bueno, es importante aclararlo. Y lo que nos define, Cari, yo me quedo con esto. Hace un mes atrás hay dos medios antagónicos acá. No, son varios en realidad. Sí, varias pero bueno, personas. Días atrás aclarábamos que no recibimos pauta del partido SER, como se nos había acusado, que recibimos pauta del partido SER. Que tampoco... A ver, porque teníamos información exclusiva del gobierno. En realidad tenemos fuentes en el gobierno, fuentes en el municipio, fuentes y fuentes tenemos, que por eso tenemos buena información. Bueno, por tener esa información, en su momento se nos acusaba de recibir pauta del partido SER, o sea, del partido del gobernador. Del otro medio antagónico, ayer se nos acusaba de recibir pauta de Pablo Grasso. ¿Eso dónde nos posiciona? En el lugar en el que tenemos que estar, ¿no? Claro, nos están revolviendo de uno y de otro lado por la cabeza. O sea,
Si cierta gente nos critica, no hace más desde nuestro lugar que decir vamos por el camino correcto, o al menos no le estamos pifiando tanto. Obviamente que en tantos años y al estar tan expuestos, uno comete mil errores, y no tenemos ningún inconveniente desde lo personal en reconocerlos, para nada. Pero no, la verdad que no quiero dedicar más tiempo de esto, porque tenemos otras cosas que a ustedes y a nosotros nos interesan mucho más, cosas que pasan en la provincia de Santa Cruz. Lo que pasa es que no conciben el periodismo sin pauta porque nunca lo practicaron. Nos vamos, Cari. Nos vamos, sí, mejor. Gracias, Brian. Gracias, Juli. Se viene arriba el día, ya se está instalando Leandro, ya está Nica acá. Esperamos a Rodrigo, ¿no?, para darle continuidad a la mañana de Radio Nuevo Día 100.9. Disfruten, pásenla lindo y nosotros los esperamos mañana, unos minutos después de las 8 de la mañana. Abrazo, chau.